Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de El Mighty Doctor. Hoy con un podcast que titulamos ¿De qué hablan los médicos? Junto a nuestro amigo y colega Dr. Osvaldo Fernández. Así es que pónganse cómodos que empezamos. Saludos amigos y muy bienvenidos a esta primera edición del podcast que hemos titulado De lo que hablan los médicos. Estamos presentes aquí el doctor Nicolás Aponte, médico internista, y su servidor, el doctor Osvaldo Fernández Domínguez, que soy psiquiatra. Pienso que la mayoría de ustedes pensarán que cuando se juntan dos médicos el único tema que tenemos es medicina. No es lo único que hablamos los médicos, hablamos de muchísimas cosas, a pesar de que hoy sí vamos a tocar un tema interesantísimo de medicina. Y a mí me parece que lo mejor es que el doctor Nicolás Aponte haga la introducción, porque la idea inicial surge de él al interesarse por este tema. ¿Cómo surge el tema de hoy? Bueno, realmente los otros días tropecé con un video que hablaban sobre la historia de doctor Antonio Saglur, que había sido una de las glorias de la psiquiatría dominicana, y entonces había hecho su especialidad en España, y entonces llegó a manejar varios tratamientos que a mí me sorprendieron muchísimo, que fue uno de ellos fue la inyección de trementina. Que eso fue una cosa que ahora mismo es algo arcaico, pero que en esa época quizá era, como dicen los americanos, the state of the art en el tratamiento de la psiquiatría. Yo le pregunté a mi amigo Osvaldo que qué opinaba de eso, y realmente por de ahí fue que comenzamos a tener la idea de hacer una pequeña conversación al respecto de esos tratamientos que ahora son arcaicos, pero que en esa época eran la última novedad de tratamiento que había. En la modernidad representaban lo más moderno en ese momento. Claro. El doctor Saglur escribió un libro que se llamaba Mis 500 locos. Ese libro yo siempre lo recuerdo. Sí, claro. Está catalogado entre las obras de literatura más importantes de la República Dominicana, ¿sabes? Yo recuerdo muy bien, yo era un jovencito cuando mi papá compró ese libro y lo trajo a la casa, y tan pronto lo soltó, pues yo también lo leí. Que quizás ni siquiera te imaginaba que tú ibas a ser psiquiatra. No, qué va, en aquel momento no tenía yo la menor idea. Es más, yo no creo que mi papá quería que yo fuera psiquiatra. Bueno, pues sí, el doctor Saglur, sin lugar a duda, fue un psiquiatra muy importante. Y fue director del único hospital psiquiátrico, si se puede llamar así. Bueno, sí, el Hospital Psiquiátrico Padre Bellini, que quedaba en el kilómetro 28 y la gente le llamaba el 28. El 28. Cada vez que alguien tenía un problema psiquiátrico, lo veía que decía, en broma, le decían, lo van a matar directo el 28, porque les daba síntomas de que tenía algún problema. Ya lo catalogaban como loco y había que mandarlo para el 28, entonces era como una especie ya de asociación del número 28 con el número de los locos. Bueno, esa era la idiosincrasia de nuestro país. Y tú sabes que también se dice que algunos de los enemigos de la dictadura también fueron a parar allí como tildados de loco, y solamente... Claro, sí, eso era muy fácil tildarlo de loco, o si no de comunista, y así lo podían tener la excusa para desaparecerlo del mapa, ¿sabes? Ponerlo en una institución psiquiátrica y la gente se olvidaba de ellos. Vamos para entrar un poquito en el tema. Vamos a mencionar en el ensayo que bondadosamente compartiste conmigo, sobre los tratamientos del siglo XIX. Aquí hay una corta lista de las cosas que vamos a abordar. Algunas las vamos a abordar, otras por razones de tiempo vamos a tener que dejarlas. Pero aquí está una pequeña lista de las cosas de los tratamientos que se daban, y que, como bien dijiste, en aquellos tiempos eran tratamientos modernos. Tenemos los comas insulínicos.
Imagínense eso. Es decir, se inducía un coma a través de insulina, ¿cierto? Sí. Eso es lo que se hace. Accesos febriles de hasta 40 grados con oleosulfín. Accesos febriles con neurovacuna y en pleno acceso febril, electroshock, sacamos el bombeo espinal y también la leucotomía transfrontal, que también es el predecesor de la lobotomía, que constituía en la separación de los lóbulos, ante todo el lóbulo frontal. No, y entre esa lista veo que todavía en ciertas ocasiones se puede usar la terapia electroconvulsiva también. Como el electroshock. Electroshock. Y que se hizo muy mala, ganó mucha mala fama, ante todo después de que aquella película que me encantó, me gustó muchísimo, con Nicholson, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Uno voló sobre el nido del Cuckoo's Nest. Sí, El One nido Flew del Over the Cuckoo's Nest. Bueno, en esa película, por supuesto, todo el mundo quedó con el corazón acongojado viendo a ese tratamiento. En realidad es un tratamiento Que el protagonista terminó recibiendo terapia con electroshock y al final le hicieron una lobectomía la bilateral. lobotomía, sí, exactamente. O sea, parte de estos tratamientos que vamos a hablar hoy se ven también en esa película. Por supuesto, el dramatismo de la película no está acorde a lo que es el tratamiento electroconvulsivo de nuestros días. Claro. Además, allí había una intención también de hacer daño, ¿no? Obviamente, que aquí se supone que en el tratamiento de un paciente, de todos los pacientes con depresión se favorece mucho este tratamiento. Pero no es, sigue siendo no muy difundido, no hay tantos psiquiatras que hacen este tratamiento. Pues bien, ¿cuál fue entonces de los tratamientos que leíste, aparte de electroshock que vos mencionabas, cuál fue el otro que te llamó la atención? Bueno, realmente todo comenzó porque mencionaban en la trayectoria del Dr. Zaghloul el uso de las inyecciones de trementina. ¿Para qué se usaba la trementina? Además de esta aplicación que ustedes están escuchando. Que es un disolvente bien potente, ¿sabe? Que tiene cierto grado de poder de irritación de los tejidos, ¿sabe? O sea que, pero se lo sobaban a veces a la gente cuando había dolor, no, era inyectado. Pues yo comencé a investigar al respecto, entonces ahí fue que me encontré el artículo que compartí contigo, de que se usaba en tratamiento de pacientes con esquizofrenia catatónica, que eran pacientes que estaban completamente inmóviles, y entonces le inyectaban esta sustancia que era dolorosísima y después le dejaba un absceso, una irritación de la piel sumamente dolorosa. Y claro, el individuo, por más catatónico que tuviera, tiene que responder de alguna forma al dolor tan grande que recibía, ¿sabes? Eso era más o menos la idea detrás del tratamiento este. Y esa es una sustancia que tengo entendido que se deriva de una resina de árboles. No es una cosa que se produce con tanta facilidad en la casa ni nada, tiene que ser una... Sí, bueno, sí, realmente la trementina todavía se usa como disolvente de pintura y esas cosas, o sea que es una... Pero yo creo que lo recomiendan para algunos tratamientos en nuestro país, en América Central. Yo no creo que haya nadie que use eso como terapia de ningún tipo. Realmente no creo que ya tiene ningún lugar en la entidad médica en este momento. ¿Sabes? Que eso ya no médico, yo estoy hablando de la gente que lo utiliza. Sí, los pintores lo usan para limpiar las brochas, para disolver la pintura y ese tipo de cosas, pero ya no tiene ningún lugar en el tratamiento de una persona. Pues mira, estamos hablando de un tema de psiquiatría donde el cerebro es el protagonista principal. ¿Tú te puedes imaginar que alguien se puede inspirar en el cerebro
para escribirle una poesía al cerebro. En este caso no sería como inspirado en la belleza de algo, sino lo importante que es en nuestro organismo, ¿sabes? Pues te vas a asombrar, así, por ahí más o menos en la onda, una famosa, bien reconocida poetisa norteamericana, Emily Dickinson, hizo un poema dedicado al cerebro. Si me permite, se inspiró en el cerebro humano. En el cerebro humano. ¿Cómo se escribe un poema al cerebro? Bueno, dale para adelante. Vamos para adelante. The brain is wider than the sky. For put them side by side, the one the other will contain with ease, and you beside. En español, el cerebro es más amplio que el cielo. Al colocarlos juntos, uno contendrá al otro holgadamente y a ti también. Ese es Emily Dickinson. El cerebro, fíjate, es un órgano de verdad único. A pesar de que constituye solamente el 4% de todo nuestro cuerpo, consume el 70% de azúcar. Específicamente de glucosa. Específicamente de glucosa. Y vamos a hablar ahora entonces del tratamiento ese del choque de insulina. Hablar un poquito de la insulina. Bueno, la insulina es una hormona principalmente que se produce en un órgano que se llama páncreas, que tenemos en la parte superior del abdomen. Al lado derecho. Un poquito más hacia el lado derecho, sí, porque tiene un conducto que se comunica con el conducto biliar y desemboca en el duodeno. Okay. Entonces, ese páncreas es un órgano que tiene doble función, porque produce enzima digestiva, pero también produce ciertas hormonas, y entre ellas produce la insulina, que es una hormona de almacenamiento. O sea que el efecto que realmente produce la insulina es un efecto de almacenaje. Ya lo que hace es que abre los canales de absorción de la célula, y todo lo que está circulando en ese momento entra a la célula, incluyendo el azúcar, y por eso que el azúcar disminuye. Por eso los diabéticos se lo inyectan para bajar el azúcar cuando está alto. Pero si tú te pones mucha insulina, ¿puedes engordar? Claro que sí. Los efectos principales de la insulina es que contribuye al aumento de peso. Bueno, pero ya eso va a ser otro tema que otro día lo vamos a hablar, de dieta y cosas de eso. Bueno, pero justamente ese era uno de los problemas que se tenía en aquel entonces cuando se utilizaba el tratamiento con insulina, que al repetir el tratamiento con un paciente empezaba también a aumentar mucho de peso. Era uno de los problemas que tenía. Pero como hemos dicho, el cerebro depende tanto del azúcar, de la glucosa, pues esos cambios tan bárbaros de inducir incluso un coma, pues también producían potencialmente mucho daño, de tal manera que muchos de esos pacientes podían fallecer. Claro. Una de las razones por las que se abandona ese tratamiento es por la astopía. Claro, puede provocar un choque hipoglicémico, y aquello es una cosa grave. Incluso nosotros a nuestros pacientes tratamos siempre de evitar que eso ocurra. Los pacientes diabéticos principalmente, que muchos de ellos se tienen que inyectar insulina para tratar de bajar el azúcar, o que toman medicinas que pueden aumentar la producción de insulina y pueden causar la hipoglicemia. O sea que siempre tenemos ese cuidado de que eso no ocurra, porque eso puede ser una cosa bien seria. Bien seria. Oye, vamos a pasar a otro de los tratamientos que te llama mucho la atención. Y vamos a tener que hablar de unos médicos originales de Austria. Y sucede que una vez le dicen, tú sabes esos programas que hay donde paran a la gente en la calle, le ponen un micrófono, le hacen una pregunta y lo cogen de sorpresa. Claro. Bueno, en este cogen un tipo de sorpresa y dicen, bueno, dígame usted, ¿cuál es el idioma que se habla en Austria? Digo, usted pensando, después de un rato dice, bueno, Austria. Empleó la lógica del mosquito. O
¿sabes? Claro. Austria, australiano. Claro, sí, eso es la respuesta más clara es esa, ¿verdad? Y el amigo que está al lado dice, pero qué bruto, ¿cómo va a ser australiano? ¿Cómo se te ocurre? Entonces el periodista, naturalmente, claro, rápido, ve al micrófono y dice, bueno, y dígame usted entonces cuál es la respuesta correcta. Dice, bueno, Austria no es australiano, ¿verdad? Austriaco tiene que ser, por supuesto. Es el gentilicio de ellos. Otra respuesta totalmente errónea. ¿Qué es lo que se habla, no? Bueno, supuestamente en Austria se habla el alemán. Se habla alemán. El caballero aquí sí le puede decir porque una de las lenguas que él habla es alemán. Te voy a enseñar un poquito de alemán. Mira, léeme este nombrecito para que lo acá. Ese nombrecito, léeme. Ahí yo leo Hilda, Okay. Ahora lo vas a leer tratando de... en alemán, pero con acento austríaco. Tiene que ser así, tiene que salir como del pecho. Sí, Hilda. Eso salió fantástico. Así es que hablan los alemanes. Así. Son apellidos un poquitico difíciles de pronunciar. Es verdad. No. Ahora lo hiciste muy bien. Pronúncialo tú, a ver. Julius Wagner Schaurek. Óigalo bien, Ese es el nombrecito. Óigalo bien. Repítelo otra vez porque... No. Pues mira, la importancia de ese nombre. Hilda fue un paciente de ese señor que fue un médico austríaco. ¿Y qué pasa? Él observó en una paciente que tenía lo que se llama una demencia paralítica, en realidad es provocada por una infección de sífilis. Sífilis terciaria. Una sífilis terciaria, exactamente. Entonces, él observó que esa paciente que tenía muchos síntomas de psicosis, después de pasar una infección respiratoria, pues produce unas fiebres altas y cuando pasan las fiebres, él entonces ve que la paciente se despierta sin ninguna psicosis, de lo más normal, orientada, y se le ocurre a él, se le prende la chispa y dice, oye, pero entonces si la fiebre produce esto, una mejoría, quizás esa es un método terapéutico para por fin tener un tratamiento para los pacientes que tienen estadios psicóticos. Ustedes tienen que imaginarse, señores, que para incluso hasta el siglo XIX, los pacientes psiquiátricos no tenían tratamiento efectivo ninguno. Para nada existía realmente un tratamiento psiquiátrico efectivo. Es decir, que los psiquiatras de aquel tiempo trataban por todos los medios de conseguir al menos una manera de tratar a los pacientes. Y cuando eso se presenta como una oportunidad, el tipo trata de producir fiebres y utiliza muchísimos métodos hasta llegar a la malaria. Claro, sí. Una de las cosas que me llamó la atención era que le sacaban la sangre a un paciente con malaria que tuviera en su acceso febril, o sea, que tuviera una fiebre bien alta producida por la malaria. En ese momento le sacaban la sangre a ese paciente y se la inyectaban a un paciente con un problema psicótico. Como te decía, él trató con varios agentes. Lo que pasa es que eran tiempos de guerra, los soldados venían con malaria y había mucha malaria. Claro. Y era probablemente la razón por la cual se decidiera por la malaria, porque era muy accesible. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, porque para que no haya confusión con las atrocidades que se hicieron en Alemania y en esa área del mundo cuando la Segunda Guerra Mundial, que eso ya es otra cosa. Es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pues sí, la piroterapia fue la que nació a raíz de esos hallazgos que él hizo, y en realidad que es un término que viene del latín, del griego, de que se llama pirus, significa fuego, ¿sabes? La fiebre alta, ¿sabes? Se dice
médicamente hablando, Pirosis. pirosis, También. una fiebre. Y el 15% de esos pacientes fallecían, dicho sea de paso. El 15% de los pacientes. De los pacientes que le creaban le eso, aplicaban la malaria. o sea, que era un tratamiento realmente con muy poco éxito, como dicen. Bueno, volvemos otra vez, hay que ponerlo dentro del El contexto. contexto de esa época. En esa época No había mucho que ofrecer. No había nada que ofrecer. Básicamente el paciente psiquiátrico tenía un solo camino y era ir a parar a un asilo. Los médicos que se dedicaban a la psiquiatría, prácticamente toda su profesión la ejercían era dentro de esos centros. Y era algo, por eso quisiera ponerlo para nuestros amigos dentro del contexto, porque fíjense, esos eran pacientes que nadie ni trataba ni entendía. E incluso los parámetros con los que se juzgaba la enfermedad psiquiátrica en aquel momento eran bastante en desfavor del paciente, porque la concepción era de que si tú tenías un trastorno psiquiátrico era porque tú estabas pagando por pecados o tú eras una moral que te dejaba llevar de tus impulsos. Bueno, porque ahí eso también es otra cosa interesante, que eso incluso lo habíamos hablado fuera de cámara, de que si tú te pones a analizar muchos personajes de la historia, tú te vas a dar cuenta de que tenían ciertos trastornos que podrían haber sido psiquiátricos, que oían voces de individuos de sobrenaturales, de santos, entonces... En el caso dominicano, creo que usted lo traje a colación cuando estuvimos hablando, el caso de Olivorio. Olivorio fue un personaje que fue como un semi-guerrillero, pero también una especie de santo no declarado, popular, que se hizo muy popular. Tuvo principio se le atribuían milagros y decían que Olivorio realmente se aparecía en diferentes lugares al mismo tiempo. Claro. Fue interesantísimo. Él se opuso también en realidad se opuso a la intervención americana. Sí. O sea que ya lo andaban buscando porque era una especie de guerrillero. Estaba en contra de la intervención americana de 1916. La historia, la leyenda sobre Olivorio, se dice que él se perdió durante una tormenta o un huracán que hubo allá con desbordamiento de ríos, y cuando él regresó rodeado de santos. Así comienza la leyenda de Olivorio. O sea que ahí tú puedes ver un típico personaje, mensaje que proyectaba, que era un mensaje religioso, entonces ya pudo haberse catalogado como un santo, pero también habían individuos que le pasaba lo contrario, que podían entonces considerarse que estaban poseídos por demonios. Incluso hay... Eso iba más mal todavía. Sí, claro. Por ahí andan gente que supuestamente eran exorcistas, que le sacaban el demonio a pecosar limpia, e incluso lo llegaban a matar a los pacientes. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Juana de Arco también, que si tú te pones a analizar la personalidad de ella, y que oía voces, pero en este caso eran voces divinas, ¿sabes? Entonces ya la iglesia la cuidaba. La verdad que yo te puedo decir que la historia de la psiquiatría y los pacientes psiquiátricos es una historia interesante, pero a la misma vez muy triste desde el punto de vista del ser que padece de un trastorno psiquiátrico. Y la literatura también se ha hecho a veces eco de muchísimo una novela escrita por Charlotte Brontë. Y se trata justamente de no se trata, pero es uno de los personajes principales, está recluida en el ático de una casa, y justamente porque padece un trastorno psiquiátrico. Es decir, que el destino de los pacientes psiquiátricos ha sido
a través de las décadas y los siglos, tuvo un destino triste y que ha merecido la compasión de aquellos que se han preocupado por dar el tratamiento. Y todos estos tratamientos que hemos visto hoy, que parecen monstruosos, aberrantes, tuvieron su razón de ser en un intento de ayudar a que este caso de pasar en esos momentos tan difíciles, sin querer excusar a muchos charlatanes que han existido en la psiquiatría, que han engañado a gente simplemente. Los psiquiatras trabajaban en el siglo XVIII, el siglo XIX, básicamente la mayor parte en estos asilos, a ellos se les llamaban alienistas. Hay una película se titula una serie, yo no la he visto, pero me llamó la atención, se llama Alienista y no, Bueno, es que el término se refiere a una persona especializada, o sea, que trataba a gente que estaban excluidas, que estaban alienados de la sociedad, ¿sabes? O sea, que realmente de ahí es que viene la virología. Bueno, y con esto creo que hemos dado ya, tengo que dar final a esta primera edición del programa de lo que hablan los médicos. Esperamos que hayan escuchado cosas nuevas que no habían escuchado antes, que se hayan entretenido un poco. Como Osvaldo le acabo de decir, nosotros no solamente hablamos de medicina, podemos hablar de muchísimas otras cosas que ustedes van a ver próximamente, que se van a quedar asombrados de todas las cosas que nosotros que hablan los médicos, que podemos hacer, que no solamente está relacionado con medicina solamente. Así que quédense sintonizados y esperen nuestra próxima edición, que lo vamos a seguir asombrando. Y acuérdense, si te gustó, bueno, denle un like.